Buenos días a todos. Mediante esta presentación vamos a exponer el trabajo realizado para la asignatura de Metodología de la Investigación, en la que hemos realizado un proyecto, un ensayo clínico de control aleatorizado. Este trabajo lo hemos dividido en 12 apartados. Comenzaríamos con el resumen, abstracto, introducción. A continuación tendremos la hipótesis y objetivos generales y específicos de nuestro estudio, siguiendo con la metodología del calendario previsto, las limitaciones y sesgos. Y luego ya para acabar tendríamos los problemas éticos, la organización de estudio, los presupuestos y los anexos. Comenzando con el resumen, lo hemos dividido en 4 apartados. La pregunta clínica de investigación, que sería: ¿es de utilidad combinar tratamientos mediante ejercicios de relajación con ejercicios de refuerzo del suelo pélvico con el objetivo de mejorar la calidad de vida en pacientes post-prostatectomía mayores de 40 años en la provincia de Lleida? Nuestro objetivo será valorar la efectividad de estos tratamientos de relajación combinados con ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico en pacientes post-prostatectomía, para valorar si mejoran la calidad de vida de estos. Teniendo en cuenta la metodología, tenemos un ensayo clínico con un muestreo de 56 pacientes, divididos en 2 grupos de 28, en el que el grupo control realizará solamente ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico y el grupo experimental lo combinará estos ejercicios de Kegel con ejercicios o técnicas de relajación. Las palabras clave que hemos seleccionado para este ensayo son 5. Tendremos prostatectomía radical, relajación, suelo pélvico, incontinencia urinaria y calidad de vida. Teniendo en cuenta el abstract, tendríamos los apartados mencionados anteriormente, pero en inglés. Y junto con la introducción, hablando anatómicamente sobre la próstata, es una glándula del aparato reproductor masculino que se encuentra inferior a la vejiga y alrededor de la uretra, que segrega, se encarga de segregar el 30% del líquido seminal. Mientras que nos vamos haciendo mayores, esta próstata también aumenta su tamaño y tenemos 2 patologías relacionadas con esta, que son la hiperplasia prostática y el cáncer de próstata. El cáncer de próstata ocurre cuando las células de la glándula prostática comienzan a aumentar de forma descontrolada. Existen diferentes tipos, pero los más comunes suele ser el adenocarcinoma, aunque tenemos otros como los cánceres neuroendocrinos. Teniendo en cuenta los datos de la incidencia de Lleida, en 2020 se diagnosticaron 5.227 casos de cáncer de próstata. La prostatectomía radical es el procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo para extirpar la próstata y las vesículas seminales. Este suele ser de utilidad para pacientes con un cáncer de próstata localizado o con un cáncer más avanzado, pero que la cirugía pueda ser efectiva, pueda ser segura. Existen diferentes tipos, como puede ser la laparoscópica, la robótica o la perineal. Pese a que es una patología con una gran incidencia, no existen una gran cantidad de estudios que investigan sobre esta. Por ello, nos imposibilita la posibilidad de poder combinarla a la hora del tratamiento con otras técnicas, como técnicas de relajación o técnicas de fortalecimiento del suelo pélvico. A su vez, nuestro ensayo, al tener un presupuesto bajo, como detallaremos a continuación, puede aumentar la accesibilidad para llevarlo a cabo. Como hipótesis tenemos si la realización de ejercicios musculares de suelo pélvico combinados con técnicas de relajación pueden llegar a mejorar la calidad de vida de los pacientes hombres post-prostatectomía radical. Y como objetivos los hemos dividido en generales y específicos. El objetivo general tenemos analizar la efectividad de ejercicios de relajación junto a los ejercicios de Kegel para pacientes intervenidos de prostatectomía radical que padecen de incontinencia urinaria. Y para el objetivo específico, en este caso tenemos uno, que es evaluar si los ejercicios de suelo pélvico combinados con las técnicas de relajación pueden llegar a mejorar la calidad de vida de los pacientes hombres que han sido intervenidos de una prostatectomía radical. Entonces, para valorar este objetivo, tenemos una variable que lo que haríamos es pasar el test ICI-QSF, que es un test que valora la calidad de vida en hombres que tienen incontinencia urinaria. En la metodología hablaremos del diseño de los sujetos de estudio, las variables de estudio, el manejo de la información, la recogida de datos, la generalización de aplicabilidad, el análisis estadístico y el plan de intervención. Respecto al diseño, realizamos un ensayo clínico aleatorizado de tipo terapéutico, y aquí queremos determinar si las técnicas de relajación junto al ejercicio de la musculatura del suelo pélvico favorecen o mejoran la calidad de vida de los pacientes tras una prostatectomía. Como ventajas de UNECA tenemos que hay un mayor control en el diseño, tenemos probabilidad de sesgos, o sea, menos probabilidad de sesgos debido a la selección aleatoria de los grupos,
y son comparables con otras experiencias. Con las desventajas encontramos que hay un mayor coste, limitaciones de tipo éticos, que hay una generalización, hay dificultades en ella, y responsabilidad de la manipulación de la exposición. Los sujetos de estudio, como hemos dicho antes, son hombres iguales o mayores de 40 años que residen en Lleida y que se han sometido a una prostatectomía radical durante los meses de enero a marzo de 2024 tras un cáncer de próstata. Para realizar el cálculo de la muestra hemos cogido este estudio que también valora la eficacia del refuerzo de la musculatura del suelo pélvico en los mismos pacientes tras una prostatectomía, y hemos cogido los datos para realizar la desviación estándar común y la diferencia mínima a detectar y calcular así nuestro cálculo de la muestra, aceptando un riesgo alfa de 0,05 y un riesgo beta de 0,2. Obtenemos 56 pacientes que los dividimos en 28 en el grupo experimental y 28 en el grupo control. Y para el muestreo hemos hecho un muestreo aleatorio simple, ya que este fomenta la actividad probabilística de que los sujetos sean seleccionados y se evitan los sesgos del investigador. Para ello hemos hecho una lista, la hemos enumerado con todos los pacientes que cumplen los criterios de inclusión y exclusión, y mediante un programa informático hemos obtenido 56 números que serán los sujetos que participarán en nuestro estudio. Para los criterios de inclusión tenemos que sean de sexo masculino, que haya sido sometido a la cirugía, mayor o igual de 40 años, que resida en Lleida, diagnosticado anteriormente de cáncer de próstata, que su educación le permita entender los formularios de estudio, que su participación sea voluntaria y que tenga incontinencia tras esta cirugía. Los de exclusión, que tengan incontinencia urinaria antes de la prostatectomía, que tengan dependencia, alteración del estado mental, cirugías serológicas, que sean fumadores o no sigan el tratamiento. Respecto a las variables, como han dicho antes, realizamos la de la calidad de vida y aquí están las validaciones al castellano. Bueno, ahora os voy a hablar del manejo de la información y la recogida de datos. Habrá un primer contacto entre los sujetos susceptibles de participar en el estudio y los becarios, y si aceptan participar, se les hará entrega del consentimiento informado. Una vez que lo hayan firmado, se les dará información sobre el estudio y se realizará una evaluación inicial por evaluadores cegados que serán fisioterapeutas. También se les hará entrega de unos sobres en los que aparecerán los horarios de las sesiones, dependiendo de qué grupo pertenezcan. Los datos serán guardados por un sujeto ajeno al estudio y serán custodiados según la Ley de Protección de Datos. Solo el evaluador principal tendrá acceso a los datos. Los datos del estudio serán gestionados por el programa SPSS. Se realizarán cuestionarios de seguimiento al inicio del tratamiento, a los 6 meses y a los 12 meses, coincidiendo con su finalización. Y la persona ajena al estudio será la encargada de anotar las bajas, ya que es la única que conoce a qué grupos pertenecen los pacientes. Generalización y aplicabilidad. Si los resultados son estadísticamente significativos, esta técnica podría aplicarse a pacientes de género masculino postoperados del suelo pélvico con problemas de incontinencia urinaria. Ahora hay 3 posibilidades. Si se confirma la hipótesis principal, se tendrán que realizar más estudios para poder incluir los ejercicios de relajación en la atención primaria de la provincia de Lleida. Si se refuta esta hipótesis, no se variará el tratamiento y se publicará el estudio para facilitar futuras investigaciones alternativas. En cambio, si los resultados son similares, los 2 tratamientos serán válidos y se escogerá en función de otros criterios como la rentabilidad. Análisis estadístico. Realizaremos un análisis estadístico para ver cambios y la consecución de objetivos en los grupos de intervención. El análisis se realizará en el programa SPSS. Los resultados serán interpretados por un bioestadístico cegado, que analizará las variables de los cuestionarios y realizará las conclusiones del estudio. La variable de nuestro estudio está determinada por el resultado numérico del cuestionario IC-IQ-SF, por lo que es cuantitativa y se medirá mediante el chi cuadrado. Como hay una variable, la estadística descriptiva será univariante. La representación de resultados será mediante diagramas de sectores. El análisis de resultados se llevará a cabo mediante tablas de contingencia. El intervalo de confianza será del 95% y, como hemos comentado anteriormente, será aceptado un error alfa del 0,05 y un riesgo beta inferior al 0,2. Como última parte de la metodología vamos a explicar el plan de intervención, que es una vez que ya hemos determinado los sujetos del estudio y su aleatorización, realizaremos el tratamiento en las salas del CAP de los NSTM. En el grupo control
hará una intervención de 30 minutos porque hará tratamiento convencional del suelo pélvico con Rigel, mientras que el grupo experimental tratará 1 hora, ya que añadimos ejercicios de relajación. El grupo experimental acudirá al centro los lunes y miércoles, mientras que el grupo control martes y jueves, para que los grupos no se vean entre sí y no haya contacto. Aparte de esto, antes de realizar la intervención, se hará una valoración inicial sobre la incontinencia urinaria y se pasará el cuestionario inicial de la calidad de vida. En nuestro calendario previsto hemos empezado en enero de 2024, donde haremos la fase previa, preparación de recursos humanos y materiales. Esto nos durará 2 meses hasta marzo de 2024, donde empezaremos la obtención de la muestra. Esta muestra tardará 3 meses hasta junio de 2024, donde empezaremos la intervención y la recogida de datos. Esta intervención pensamos que durará 1 año aproximadamente hasta junio de 2025, donde analizaremos estos datos, los resultados y sus conclusiones. Y por último, esto nos durará 2 meses hasta que finalizaremos el estudio en agosto de 2025. Bueno, en la siguiente diapositiva voy a hablar sobre las limitaciones, como el elevado coste económico del estudio, ya que este alcanza los 11.000 euros, con lo cual vamos a pedir una beca al Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Cataluña. Además, no podemos generalizar en unos hipotéticos resultados significativos, no podemos generalizar a toda la población, ya que es un estudio solo realizado en el género masculino. Y finalmente, no podemos controlar hábitos alimentarios, ingesta hídrica o el consumo de sustancias tóxicas. En relación con los sesgos, debemos evitar los sesgos de selección, con lo cual ya vamos a calcular la muestra según posibles pérdidas durante los 12 meses de tratamiento, ya sea por defunciones o por abandono de tratamiento. Y para evitar el sesgo de información, vamos a proporcionar el mismo material de ayuda a todos los pacientes de ambos grupos. Finalmente, en el cegamiento vamos a realizar un triple ciego, vamos a cegar los pacientes, los cuales van a saber el tratamiento que se les proporciona, pero no si este es el grupo control o el experimental. Vamos a cegar también los fisioterapeutas evaluadores que hemos comentado inicialmente y los bioestadísticos. Bueno, en cuanto a los programas éticos, la participación de este estudio será totalmente voluntaria y gratuita y a los pacientes se les informará en todo momento acerca del estudio. Una condición indispensable para poder realizar este ensayo es que los pacientes tienen que firmar en el consentimiento informado. Y también seguiremos los principios éticos de la Declaración de Helsinki, de la Asamblea Médica Mundial, del Informe de Belmont y del Código de Nuremberg. También seguiremos la Ley 41 de 2002, que regula la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, la Ley Orgánica del 3/2018 del 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, el Reglamento 2016-679 de la Unión Europea del 27 de abril relativo a la protección de las personas físicas en relación al tratamiento de sus datos personales y previamente al inicio de estudio, se enviará este proyecto al Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Universitario de Vilanova para que se acepte su realización. En cuanto a la organización del estudio, este empezará el 15 de enero de 2024. El investigador principal confeccionará todo el plan del estudio y dirá los recursos materiales y humanos que se necesitan. En la fase previa, los becarios realizarán esta búsqueda de los recursos humanos y materiales que ha establecido el investigador principal. En marzo y junio de 2024 haremos la obtención de muestra e iremos pasando los consentimientos informados a los pacientes. De julio de 2024 a junio de 2025 realizaremos la intervención, donde haremos 3 evaluaciones, al inicio, a los 6 meses y al año. Y las sesiones serán 2 sesiones a la semana, 30 minutos de grupo control y 60 minutos al experimentar en el CAP 11 de septiembre. A los 12 meses haremos el análisis de datos por parte del bioestadístico y a partir de ello haremos unos datos y que podemos también facilitar a los pacientes. Pasando a los presupuestos, en lo que se refiere al coste de recursos humanos, destacamos los fisioterapeutas, que son lo que más nos ha costado, un total de 3.600 euros, y la suma total de recursos humanos son 4.800 euros. En los recursos materiales, lo que más destacamos son las salas del CAP, que nos han costado un total de 208 horas, unos 6.240 euros, y la suma con todos los otros materiales nos llega a 6.318,6 euros. Y el total entre recursos humanos y recursos materiales nos da una suma de 11.118,6 euros, que sería el precio total del ECA. Y para terminar, tenemos el anexo, el consentimiento informado, y luego el ICQ-SF test para la calidad de vida en el paciente con incontinencia urinaria. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención.